Los años 80 fueron una época en la que el mundo se vio literalmente arrastrado por una ola de entusiasmo por todo lo nuevo. Las grandes marcas se superaban unas a otras, buscando constantemente el próximo sabor atrevido, el próximo producto que pudiera cambiar los hábitos alimenticios de millones. Fue una década en la que las empresas estaban dispuestas a arriesgarlo todo con tal de probar una idea, por muy osada o inusual que sonara. Sin embargo, fue precisamente en esta creativa efervescencia donde surgieron algunos de los fracasos más espectaculares de la historia de la alimentación. Productos que se lanzaron con grandes esperanzas, al final solo dejaron asombro, decepción o un simple movimiento de cabeza antes de desaparecer de los estantes casi sin hacer ruido. Estos alimentos, que alguna vez estuvieron destinados a hacer historia, se convirtieron finalmente en amargas lecciones sobre gustos cambiantes, estrategias equivocadas, o ideas que estaban simplemente demasiado lejos de la realidad de los consumidores. Y hoy, cuando echamos la vista atrás, estos fracasos cuentan mucho más que una simple anécdota. Hablan de ambición, de valor, de errores y de una década que no tuvo miedo a experimentar. En este recorrido descubrimos 10 productos que, lanzados al mundo llenos de expectativas, en los años 80 se convirtieron en meras notas a pie de páginas silenciosas de la historia culinaria. 1. New Coke, 1985. Cuando Coca-Cola decidió en 1985 cambiar su famosa receta, la New Coke se suponía que iba a ser un paso audaz hacia el futuro. El nuevo sabor era más dulce, más suave, y pretendía parecer más moderna, pero la reacción de los consumidores fue completamente diferente a lo esperado. Para muchas personas, Coca-Cola era más que una simple bebida. Era una parte familiar de su vida diaria, un recuerdo de la infancia y de momentos compartidos. La introducción de la nueva fórmula les pareció una pérdida. En pocas semanas, surgió un clamor a nivel nacional. Se formaron grupos de protesta e innumerables quejas llegaron a la empresa. El vínculo emocional de los consumidores con la receta original era tan fuerte que Coca-Cola se vio obligada, después de solo 79 días, a traer de vuelta la original como Coca-Cola Classic. La New Coke permaneció un breve tiempo más en el surtido bajo el nombre de Coke Zero, pero desapareció definitivamente poco después. Este fracaso se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de lo peligroso que puede ser modificar un clásico icónico. 2. McDLT, 1985. El McDLT fue el intento de McDonald's de crear una experiencia de hamburguesa completamente nueva. El concepto sonaba innovador. Los ingredientes calientes como la carne y el pan estaban en un lado del envase, mientras que la lechuga, el tomate y el queso debían permanecer fríos en el otro. Solo justo antes de comer se unían ambas mitades para garantizar la máxima frescura. Pero la realidad fue otra. El gran envase de poliestireno era engorroso, poco práctico, y en una época de crecientes preocupaciones medioambientales, totalmente fuera de lugar. Muchos clientes consideraron el sistema engorroso, y en lugar de una experiencia moderna, el McDLT parecía más bien torpe y sobretecnificado. Aunque la idea despertó curiosidad al principio, el producto no duró mucho. A principios de los años 90 se dejó de fabricar, cuando McDonald's optó por envases más respetuosos con el medio ambiente y se volvieron a preferir hamburguesas más sencillas y cómodas. El McDLT sigue siendo hasta hoy un ejemplo de cómo una idea creativa puede fracasar cuando no satisface las necesidades de los consumidores. 3. Crystal Light Soft Drinks, 1984. Cuando Crystal Light intentó pasar de su conocido formato en polvo al mercado de los refrescos listos para beber, se creyó en una gran oportunidad. Los años 80 estuvieron marcados por las tendencias dietéticas, los productos bajos en calorías y una creciente conciencia de la salud. Una bebida ligera y refrescante, sin muchas calorías, parecía encajar perfectamente en la época. Pero aquí es precisamente donde empezó el problema. Los refrescos Crystal Light ya preparados sabían artificiales, apenas tenían efervescencia y recordaban más a una bebida dietética acuosa que a una alternativa real a la cola o la limonada. Los consumidores que esperaban una experiencia de refresco completa se sintieron decepcionados.
Además, la estrecha conexión con la versión en polvo generó confusión. ¿Era un refresco, un producto dietético o algo intermedio? Frente a una fuerte competencia como Diet Coke o 7-Up Light, Crystal Light no tuvo ninguna oportunidad. Poco después, las bebidas desaparecieron de los estantes. Su fracaso demostró claramente lo difícil que es trasladar con éxito una marca a una categoría de producto completamente nueva. 4. Dr. Pepper Gum, 1983. Cuando Dr. Pepper decidió transformar el sabor único de su famoso refresco en un chicle, la idea sonaba inicialmente emocionante y novedosa. La inusual mezcla de especias, dulzor y un toque de cola convirtió a Dr. Pepper en una bebida de culto, por lo que se esperaba que esta particularidad también funcionara en el chicle. Al principio, el producto realmente despertó curiosidad, ya que muchos querían saber si el sabor familiar podía experimentarse en una forma completamente nueva. Pero ya después de los primeros intentos, se hizo evidente por qué este experimento estaba destinado a fracasar. El chicle no logró trasladar el verdadero sabor de Dr. Pepper. En su lugar, resultaba artificial, insípido y dejaba un regusto desagradable. La falta de duración del sabor también fue rápidamente criticada. Después de unos pocos minutos, solo quedaba un chicle pegajoso y sin sabor. La combinación de una idea inusual y una implementación decepcionante hizo que el producto permaneciera en el mercado solo por un corto tiempo. Al final, el chicle Dr. Pepper se convirtió en uno de esos experimentos de los años 80 que demuestran que no todos los sabores de culto pueden simplemente trasladarse a una nueva forma. 5. Oreo Big Stuff, 1986. Con la Oreo Big Stuff, el objetivo de Nabisco era transformar la galleta más popular del mundo en una forma aún más generosa e impresionante. Una única Oreo de tamaño gigante con galletas de chocolate gruesas y una cantidad enorme de relleno debía ser la promesa definitiva de placer de los años 80. La idea sonaba inicialmente tentadora. Más crema, más mordisco, más Oreo. Pero precisamente este más se convirtió rápidamente en un problema. Muchos consumidores encontraron la galleta simplemente demasiado grande, demasiado dulce y demasiado difícil de manejar. Lo que en la pequeña Oreo estaba perfectamente equilibrado, en la Big Stuff resultaba sobrecargado y difícil de comer. El cremoso relleno se volvía rápidamente abrumador en este tamaño, y las gruesas capas de galleta hacían cada bocado denso, pesado y poco armonioso. A esto se sumó un precio significativamente más alto que disuadió a muchos clientes. Aunque la Oreo Big Stuff posee hoy en día un estatus de culto entre los nostálgicos, en aquel momento no fue un éxito comercial y desapareció de los estantes antes del final de la década. Su fracaso demuestra que el tamaño por sí solo no basta cuando se pierde el equilibrio familiar de un clásico. 6. Sizzl'n Fake Bacon. Principios de los años 80. Sizzl'n se promocionó como la alternativa más saludable al bacon tradicional, despertando interés en una época en la que muchos consumidores intentaban reducir la grasa sin renunciar al sabor acostumbrado. El producto consistía en una mezcla de cerdo y ternera. Era menos grasoso y se freía más rápido, lo que a primera vista lo hacía parecer una solución moderna para hogares conscientes de la salud. Pero la desilusión llegó rápidamente. El típico sabor ahumado que hace tan popular al bacon faltaba casi por completo, y la consistencia parecía artificial y gomosa. Muchos describieron Sizzl'n como un producto que intentaba ser bacon sin realmente estar a la altura del original. En lugar de una textura crujiente, solía ser algo blando y plano que ni se sentía ni sabía a bacon. Cuando a finales de los años 80 salieron al mercado productos más saludables y bajos en grasa, Sizzl'n perdió rápidamente relevancia y finalmente desapareció por completo. Hoy se le recuerda como un intento de reinventar el clásico bacon que, sin embargo, fracasó en la esencia de lo que la gente ama de él. 7. Hi-C Ecto Cooler, 1987. El Hi-C Ecto Cooler
fue una bebida de color verde brillante, especialmente desarrollada para aprovechar el enorme éxito de la franquicia Cazafantasmas. Con su color llamativo, su sabor cítrico agridulce y su envase inconfundible, se convirtió rápidamente en la bebida favorita de muchos niños. Especialmente en Europa, donde Cazafantasmas también era popular, el producto se extendió rápidamente y se convirtió en un símbolo de las tendencias exageradas y coloridas de los años 80. Pero, como tantos productos que están demasiado ligados a una película o una franquicia, el Ecto Cooler también perdió relevancia tan pronto como el furor disminuyó. El sabor artificial era, a la larga, demasiado dulce, demasiado intenso y demasiado alejado de los zumos de frutas naturales para muchos. Y el color verde chillón, que inicialmente causó sensación, pronto fue percibido como antinatural y poco apetitoso. Cuando los consumidores finalmente prefirieron bebidas más saludables y menos artificiales, el Ecto Cooler perdió terreno rápidamente. A principios de los años 2000, desapareció definitivamente de los estantes. Sin embargo, para muchos sigue siendo un símbolo nostálgico de una época en la que el color, la diversión y la cultura pop eran más importantes que la naturalidad. 8. Pudding Pops, 1982. Los Pudding Pops se presentaron a principios de los años 80 como un nuevo tipo de postre helado, pudding cremoso, congelado como un helado de palo. La idea era seductora, pues prometía una combinación de cremosidad y frescor. Apoyados por una gran campaña publicitaria y publicidad destacada, los Pudding Pops tuvieron un buen comienzo, pero con el tiempo, las debilidades del producto se hicieron evidentes. La consistencia solía ser inconsistente, se derretían demasiado rápido en la mano, se volvían pegajosos y perdían su forma. En lugar de un bocado agradable, a menudo ofrecían una textura blanda e inestable que decepcionaba a muchos consumidores. El sabor también era más intenso y dulce que el helado tradicional, lo que no gustó a todo el mundo y dificultó la recompra. Además, hubo una creciente competencia por parte de productos de helado más cremosos y estables y alternativas tipo sorbete que duraban más y ofrecían una sensación en boca más familiar. Hacia finales de los años 80, los Pudding Pops finalmente desaparecieron de los estantes de los supermercados. Hasta el día de hoy se mencionan con nostalgia, sobre todo como símbolo de una buena idea que fracasó en la implementación práctica. 9. Fruit Wrinkles, 1984. Los Fruit Wrinkles se lanzaron al mercado como una alternativa más saludable a los dulces tradicionales. Pequeños trozos de fruta deshidratada, cubiertos con una fina capa de azúcar, debían dar a los padres la sensación de ofrecer algo más natural y consciente a sus hijos, pero precisamente esta mezcla generó rápidamente confusión. La superficie fuertemente azucarada apenas hacía que el producto pareciera saludable, mientras que la consistencia resultaba demasiado masticable, demasiado dura y poco agradable para muchos niños. Frente a los coloridos y aromáticos snacks de frutas de otras marcas, los Fruit Wrinkles parecían simplemente aburridos y poco atractivos. La publicidad, que apostaba por la naturalidad, tampoco pudo disimular el sabor más bien insípido. Con la creciente competencia en los estantes de snacks, los Fruit Wrinkles perdieron cada vez más espacio y finalmente desaparecieron silenciosamente de las tiendas. Hoy se les considera un ejemplo de cómo un producto puede quedarse atascado entre lo saludable y lo sabroso, sin cumplir realmente ninguna de las dos expectativas. 10. Like Cola, 1982. Like Cola fue lanzada al mercado en una época en la que las grandes empresas de bebidas intentaban llegar a nuevos segmentos de público. Esta bebida se promocionó como una cola con significativamente menos cafeína y estaba dirigida a consumidores que querían el sabor de una cola clásica, pero no el efecto estimulante. El envase parecía moderno, el eslogan prometía naturalidad y ligereza, y al principio el interés existía. Pero poco después de su introducción, surgió un problema fundamental. El sabor no convencía. Muchos describieron Like Cola como débil, insípida y sin el carácter típico que esperaban los amantes de la cola. El intento de vender menos cafeína como una ventaja tampoco funcionó. La mayoría de los consumidores
no querían una cola reducida en cafeína, querían una cola que supiera bien. Además, la competencia aumentó rápidamente, ya que al mismo tiempo, tanto Coca-Cola como Pepsi lanzaron sus propias variantes sin cafeína, con un sabor significativamente mejor. Frente a tales competidores, Like Cola no tuvo ninguna oportunidad. La bebida desapareció de los estantes poco después y quedó como otro ejemplo de un producto que, aunque perseguía una idea, en última instancia no tenía una necesidad real. Si hoy echamos la vista atrás a estas 10 innovaciones alimentarias fallidas de los años 80, reconocemos en ellas mucho más que simples productos curiosos de décadas pasadas. Cada una de estas ideas surgió del coraje, del espíritu experimental, del deseo de crear algo completamente nuevo. Pero también nos muestran lo sensible que es el gusto del público y lo rápido que un concepto ambicioso puede fracasar ante las expectativas de los consumidores. Algunos de estos productos fracasaron porque se adelantaron a su tiempo, otros porque se alejaron demasiado de los hábitos familiares. Algunos fueron víctimas de una tendencia que se desvaneció más rápido de lo que sus fabricantes habían esperado. Pero todos juntos cuentan la fascinante historia de una época en la que el espíritu inventivo no conocía límites. Y quizás, precisamente eso es lo que les da su encanto. Nos recuerdan que el progreso siempre implica ensayo y error, que cada innovación es un riesgo, y que incluso las marcas más grandes del mundo a veces tienen que tropezar para entender lo que la gente realmente quiere. Los años 80 nos regalaron muchos productos inolvidables, pero estos fracasos demuestran que incluso las ideas más espectaculares no siempre encuentran el camino hacia el futuro.